Gracias a Dios. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, porque tú, Padre amoroso, siempre, Señor, provees, Padre bendito, la bendición sobre cada uno de tus siervos, Padre celestial, sobre tu pueblo, Señor Jesús, sobre aquellos, Señor Jesús, que has criado, Señor Jesús, y estás esperando, Señor, que ellos procedan, Señor Jesús, al llamamiento que tú les has hecho, Señor Jesús. Bendice sus vidas, Padre amoroso, y en este día, Señor, pedimos de tu bendición para cada uno de aquellos que han consagrado algo para tu obra. Tú, Señor, como siempre, multiplicas, Señor, y bendices, Señor, Padre amado, lo que se junta para alabanza de tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Una ofrenda de aplausos. Y vamos a pedirles que tomen sus lugares un momentito, mientras que preparan sus Biblias. Amén. Este día vamos a hablar de algo que concierne a todos sin excepción de personas. Vamos a hablar de un propósito, y el propósito es de que usted conozca a Dios, que yo conozca a Dios cada día más. Amén. Ciertamente les quiero decir que tal vez incluso este mensaje no vaya a ser muy agradable para muchos, pero les aseguro que va a ser de beneficio el conocer la palabra que está establecida por Dios. Amén. Les quiero decir que siempre dice la palabra de Dios en la palabra de Dios que pues su verdad ha sido de generación en generación. No ha cambiado Dios, ha sido el mismo Dios. Y el verbo terrenal aquí lo tenemos diferente. Aquí dice que la verdad, dice, no peca pero incomoda, ¿verdad? Pero dice que la verdad de Dios siempre ha permanecido, o sea, siempre ha sido verdad. Amén. Y esa verdad muchas veces no es bienvenida por muchos de los seres humanos. Dígale a uno de los seres humanos que no está bien lo que está haciendo, y eso es causa de molestia. Dígale a uno de los seres humanos que Dios no está de acuerdo con sus actividades, y eso es tener otra religión. Pero le voy a decir, este día no se va a tratar de hablar de religión, se va a tratar de hablar de salvación. Amén. Y precisamente hay almas que Dios está esperando que comprendan y reciban la revelación de su nombre. El Señor le habló a Saulo de Tarso, y cuando le habló, él cayó de su montura, de su cabalgadura. Cuando cayó de su cabalgadura, escuché una voz, y él decía: ¿quién eres, Señor? Yo soy el que tú persigues. Muchas veces nosotros no perseguimos a Dios, pensamos, pero sí ignoramos a Dios. Amén. Y este día vamos a hablar de puntos que son esenciales para nosotros, así es que ojalá y usted y yo pues tomemos en cuenta todo esto. Amén. Gloria a Cristo. Me voy a ir un poco despacio para que la hermana comparta con él. Y vamos a hablar de la voz que se hizo visible. Ciertamente una vez hablé un poco de esto, pero es necesario hablar de esto. Esa voz que se hizo visible fue cuando Dios tomó un cuerpo humano y miraron al que hablaba, pero realmente no conocían al que hablaba. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si trajeron su Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia, y en el libro de Revelación, capítulo 1, verso 10 al 13, para empezar, y después vamos a ir tomando algunas escrituras. Vamos a hablar de algo que se está mencionando en este tiempo, lo que es una pluralidad, que Dios nunca en realidad se ha presentado como un Dios múltiple. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Revelación, libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. ¿Lo tienen? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer Les voy a invitar que se pongan de pie los que vayan adquiriendo esta escritura, y después de leerlo vamos a orar. Amén. Amén. Casi todos están de pie. Amén. Ayúdenle por favor a nuestra hermana ahí. ¿Ya la tiene? Gloria a Dios. Y damos la bienvenida a nuestra hermana también que está con nosotros, y a cada uno de los que están aquí, bienvenidos. Amén. Dios ha sido un Dios que propició esta reunión. Amén. Él es el motivo de esta reunión. Dice la escritura que donde están dos o tres
congregados en su nombre, Él está ahí. Así es que tenga seguridad que aquí está el Señor. Amén. Dice así la escritura para los que ya la tienen y los que están allá a través de estos medios que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la pantalla. Una vez más, Revelación capítulo 1, verso 10 hasta el 13. Amén. Dice, yo estaba, hablando Juan, el teólogo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, la voz de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Ok. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos permita y nos revele qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Una vez más les digo que nos revele qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Porque muchas cosas sabemos, pero algunas no son de parte de Dios. Usted va a tener que discernir lo que es de parte de Dios y de parte del hombre. Amén. Si yo hablo aquí algo y no concuerda con Dios, no me crea. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por este día tan especial. Pedimos de tu gracia derramada, Señor, de tu presencia en todo tiempo. Padre bendito, unge mi mente, mi corazón, mis labios, Señor Jesús. Padre bendito, y permite que tu palabra, que es bendita, fluya, Señor. Padre bendito, y que tú seas glorificado, Señor, en lo que se hable este día. Que tú, Padre amoroso, permita, Señor Jesús, que podamos comprender el propósito tan grande que hay para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice también a todos los que escuchan esta palabra. Y tú sé con cada uno de tus siervos, Señor. Y permítenos, Señor Jesús, que esta palabra haga eco en nuestro corazón, Señor. Tú tienes un propósito, ese eco es para salvación. En el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en tu nombre poderoso Dios, amén. Tome su lugar, dándole gloria a Dios. Prepare su Biblia, vamos a tener algunas citas bíblicas que mirar. Y les quiero decir que el único Dios que existe se presentó a Juan. Y él lo conocía bien porque él fue uno de los que se recostaba en su seno. No podía él, de alguna manera, decir que no conocía a Jesús o a su Criador. Él también conoció quién es Jesús. Amén. Les quiero decir, vamos a hablar de un punto y un tema que pues ciertamente a todos concierne, pero vamos a hablar de una supuesta pluralidad que se menciona, y solamente tenemos 4 versículos que mencionan esta pluralidad, y les quiero decir que en realidad no es exactamente lo que se enseña de parte del hombre, sino lo que se enseña de parte de Dios. Dios puso estos versículos, pero enseguida puso realmente la verdad que está detrás de todo esto. Amén. Entonces todo esto vamos a mirarlo de tal manera que usted y yo aprendamos. Amén. Así es que de ahí les voy a decir, aquí vamos a terminar con un propósito. Dios quiere que usted lo conozca y sea salvo. Amén. Y en sí, les quiero decir que es el único medio para salvación, es bautizarse en el nombre de Jesús. No hay otro medio de salvación, solamente ese es el medio de salvación. Muchos no les va a agradar esto, pero es bueno que lo conozcamos. Ese nombre nos trajo a nosotros entendimiento, nos trajo salvación, nos trajo discernimiento y nos trajo la bendición de nosotros tenerlo para que nosotros podamos usarlo para todo lo que hagamos. Amén. Toda la palabra, así lo menciona, toda la palabra que salga de su boca, si fuera posible que usar el nombre de Jesús, es algo de bendición. Dije que iba a ir despacito, voy muy recio, ¿verdad? Pero vamos a dar la oportunidad que la hermana le interprete ahí. Amén.
Entonces, en otras palabras, pudiéramos poner como título: el único bautismo que es reconocido en el cielo. El único bautismo. Pero para que sea ese bautismo, lo que usted va a mirar en la palabra de Dios visible, sea de bendición, necesita usted comprender que la palabra no cambia. Es la misma palabra que Dios dio, la misma palabra que Dios estableció. Amén. ¿Estamos bien? Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a hablar de estos 4 versículos que habla de una pluralidad, pero vamos a discernir también el contexto de estos versículos. Si es posible que usted lo pueda mirar, va a ser de alta bendición. Amén. Aquí les voy a decir que empezamos hablando del libro de Revelación, y lo que dice la palabra de Dios dice que hablara. El Señor le dijo a Juan que hablara a las iglesias. Amén. Menciona 7 iglesias aquí. Si usted está interesado en saber lo que dice las iglesias, la iglesia de Efesios le habla del capítulo 2 del verso 1 al 7, a la iglesia de Efesio, perdón, le habla del 2 al 7, la iglesia de Esmirna le habla del capítulo 2 del 8 al 11, a la iglesia de Pérgamo le habla del capítulo 2 verso 12 al 17, a la iglesia de Tiatira le habla del capítulo 2 verso 18 al 29, y a la iglesia de Sardis le habla del capítulo 3 verso 1 al 5, a la iglesia de Filadelfia le habla del capítulo 3 verso 6 al 13, y a la iglesia de Laodicea le habla del capítulo 3 verso 14 al 22. Entonces, todas las iglesias están incluidas para que reciban el mismo mensaje, y esto no desincluyó a ninguna de las iglesias que están hoy en día operando en el mundo. O sea, todas las iglesias que operemos en el mundo, si queremos agradar a Dios, tenemos que mirar qué fue lo que predicaron los discípulos de Jesús. Tenemos que mirar qué fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Tenemos que mirar qué fue la encomienda de Jesús a sus discípulos. Amén. ¿Estamos bien? Gloria a Cristo Jesús. Y les quiero decir, de aquí se pudiera decir que pudiéramos mirar que muchos, pues se puede decir que instituciones o religiones de un texto bíblico han fundado una religión. Dios no habla de religiones. Dios no habla de ningún tipo de religiosidad. Ciertamente sí habla a los religiosos, pero Él no es una institución religiosa. Amén. Él es el Todopoderoso. Vamos a mirar los únicos 4 textos que hablan de una, se puede decir así, aparente pluralidad de las personas que de alguna manera nosotros hemos escuchado, porque yo también vengo de allá. Los que han oído Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, pero se toma como si fueran nombres. Y esto es una expresión equivocada, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Amén. Pero vamos a mirar esos 4 versículos que mencionan de una pluralidad. Si ustedes quieren, anótenlos, es algo bueno que ustedes los anoten. El primero está en Génesis 1:26. El segundo versículo, si voy muy recio, me dicen. El segundo versículo está en Génesis 3:22. El tercer versículo está en Génesis 11:7. Y el cuarto versículo está en Isaías 6:8. Estos 4 versículos hablan de una supuesta pluralidad en Dios. Al decir una pluralidad no menciona 3, puede ser más de uno, es plural, más de uno. Amén. Y les digo más de uno, ¿saben por qué? Porque de esa manera ustedes lo pueden entender fácil. Amén. Si nos vamos a los proverbios personales, o los proverbios a nosotros nos enseñan cómo nosotros podemos expresarnos en plural y en singular. Amén. Singular, si vemos la palabra en expresión, se está hablando de uno: yo, tú, él, aquel, este. Nada más uno. En plural seríamos nosotros, vosotros, ellos. Así nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? Término plural. Amén. Entonces, ciertamente, cuando usted ve el libro de Génesis capítulo 1 verso 26, donde dice hagamos, se está oyendo como que más de uno iba a ser, ¿verdad?
pero tiene que mirar lo que está hablando el Señor y lo que está haciendo el Señor. Amén. Porque para entender este asunto necesitamos nosotros ciertamente también conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, nosotros cuando la leemos nos vamos a dar cuenta que realmente nuestro Dios tiene un propósito. Para que entendamos este versículo y hablando de lo plural singular, tiene que mirar el capítulo 10 de 1 Corintios, verso 17, abra su Biblia. Y se trata de que usted comprenda todo esto con entendimiento, amén. Y vamos a ver sus 4 textos también que les digo, vamos a llegar a ellos y lo vamos a leer también, amén. Y antes de leer los versículos que yo les di de la pluralidad, es necesario que esto lo leamos para que usted pueda entender esta parte. Y les quiero decir, tal vez ahora no va a ser un mensaje donde usted se vaya a gozar y deleitar de una manera que usted salte de emoción. No se trata de una emoción, se trata de que usted, si siente ese deseo de saltar, que sea porque Dios le permita hacerlo para la alabanza de su gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Cuando lo tengan, digan amén y vamos a leerlo. Yo lo voy a leer. Ponga atención, o si usted quiere, solamente escúchelo. Amén. Déjale, voy a decir para que antes de leerlo, antes de leer este versículo, debemos de saber que la palabra nuestra, para que usted lo entienda, es un pronombre personal plural. Si notamos lo que dice con despacio, vamos a poder mirar lo que yo le estoy diciendo. Amén. Una vez más, esta nuestra es un pronombre personal plural, un pronombre personal plural, que se habla de uno, pero aún menciona muchos. Capítulo 10 del libro de 1 de Corintios, verso 17. Amén. 10:17. ¿Lo tienen? Gloria a Cristo Jesús. Pongamos atención a esto, ¿sale? Dice así la palabra de Dios, dice, siendo uno solo el pan. ¿Sí estamos ahí? Dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuál es el pan que menciona aquí? La palabra de Dios es el pan. Siendo un solo el pan, o en otras palabras, este es el pan de vida. No me voy a profundizar mucho en esto, porque si usted quisiera seguir este mismo punto y este tema, estaríamos hablando ya del capítulo 6 del libro de Juan. Entonces, yo soy el pan que descendió del cielo, y tenemos que explicar para pasar a este punto y alcanzar a explicar algo. Después, si usted está interesado en eso, pregunte, ¿ok? No estoy, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, presta para corregir, enseñar, redarguir en confianza. En otras palabras, la palabra de Dios es para un diálogo, para aprender, con un propósito, amén. Y el propósito ahí lo dice ya en el libro de Timoteo, dice para que alcancemos nosotros la madurez, el entendimiento, amén. Ese es el propósito, gloria a Dios. ¿Estamos? Así es que una vez más, siendo uno solo el pan, en otras palabras, esta palabra es el motivo de que usted y yo estamos aquí. Pero siendo uno el pan, con esto no quiere decir que son muchos dioses, es un solo Dios. Amén. Dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Si usted lo ve en el libro de Efesios capítulo 4, dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Del verso 16, miembros del cuerpo de Cristo, dice con una actividad propia. Pero usted miembro del cuerpo de Cristo en una actividad propia, amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces no importa que seamos muchos, pero es un cuerpo, la iglesia, y el cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, amén. ¿Estamos bien? Así es que estamos hablando de este poderoso mensaje para usted y para mí. Para poder entender también Génesis 1:26 es necesario leer una vez más este versículo, y vamos a mirar, les voy a invitar, aunque usted no lo ha leído, pero ya lo hemos leído muchas veces aquí, el libro de Isaías, al capítulo 6, verso 1 al 7. ¿Se acuerda que una de las citas de la pluralidad es el Isaías 6:8? Amén. Y les digo esto para que usted lo entienda, después vamos a pasar para allá. Amén. Pero vamos a leer Isaías 1:6. 6, 1 al 7. Gloria a Cristo. ¿Estamos? Cuando lo tenga, diga amén, y vamos a pasar. A ver si alcanzamos de alguna manera
alcanzar a desglosar parte de todo esto, que es algo maravilloso. Amén. Isaías, Dios le permitió ver al Señor, y ¿sabe qué? Este es uno de los puntos. Dios miró al Señor y no miró a 3, no miró a 4, no miró a 1, dice. Y usted va a mirar a quién miró y cómo Él lo describe. Amén. ¿Qué había a su alrededor de Jesús? ¿O qué había a su alrededor del Todopoderoso? También otra cosa muy esencial, es necesario saber qué quiere decir el nombre de Jesús. Porque si no sabe qué quiere decir el nombre de Jesús, también va a ser una confusión. Para que los que no saben, Jesús, el nombre de Jesús quiere decir Jehová salva. Amén. Es necesario que usted sepa qué quiere decir el nombre de Jesús. Amén. Y no hay otro Salvador, solamente hay uno. Amén. ¿Tienen Isaías capítulo 6? Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, hablando de Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales y las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿A quién miraron? Al Rey Jehová de los ejércitos. Si hubiera habido Padre, Hijo y Espíritu Santo, había dicho: vio al Padre y vio al Hijo y vio al Espíritu Santo. Pero dice: siendo de labios inmundos, has visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Uno solo, a uno sentado. Si usted sigue leyendo ya para abajo, después se va a dar cuenta que algo maravilloso pasó, porque realmente él estaba muerto. Amén. Ahora, si vemos que Dios mandó a su Hijo, así como se cree en la Trinidad, con todo respeto, no ofendiendo a nadie, que Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo de sus pecados, hubiera podido mandar a su Hijo para poner ese carbón en los labios de Isaías. Pero ¿quién fue el que puso ese carbón en los labios de Isaías? Sígale leyendo un poquito. El 8, ¿qué dice? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí es esa parte, la cuarta parte que habla en plural. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero dice el 9: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Si usted mira todo esto, para que no vea con sus ojos y no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Amén. Les quiero decir esto: usted y yo podemos mirar esta parte, la está explicando nuestro Dios, porque era el cumplimiento que se iba a expandir el evangelio en todos los lugares de la tierra. Pero el verso 6 y 7 que leímos: y volvió hacia mí uno de los serafines, el 6, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Yo les decía: si mandó a su Hijo, si fueran 2, aquí ¿por qué no voy a mandar al Hijo? Pero dice que mandó ¿a quién? A uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
¿quién es el que quita el pecado? Dios. ¿Quién es el que nos libra de pecado? Dios. No hay otro. Fue el mismo Dios, pero no podemos mirar aquí que mandó a su hijo, sino que fue un querubín. Ahora les quiero decir, hoy en día la comisión está para todos los seres que han creído en el Señor Jesús. Está la comisión, Mateo 28:19, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero vamos un poquito para atrás y vamos a mirar estos 4 textos que yo les mencioné que hablan de la pluralidad. 1:26. Abra su Biblia ahí, 1:26, y vamos a mirar esta parte. Es el primer texto que habla de pluralidad. Amén. Uno 26 de Génesis. Y los llevé allá para que ustedes y yo comprendamos esto. Amén. ¿Lo tenemos? Si notamos, podemos mirar que habló el Señor. Y este es el primer texto, como les digo, que habla de una supuesta pluralidad. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el primer versículo que habla de plural. Hagamos al hombre. Nos vamos a ir rápido para poder mirar, pero el verso 27, ponga atención, porque es necesario que lo lea. ¿Quién fue quien hizo todo eso? El Señor dijo hagamos, y el verso 27 tiene la respuesta. ¿Quién fue que hizo todo esto? ¿Cómo dice el verso 27? Y crió Dios al hombre a su imagen. No dice a sus imágenes, ¿verdad? Ni tampoco dice y criaron al hombre. La respuesta está ahí. Y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces la respuesta la podemos mirar en el verso 27 del texto que dice el verso 26, hagamos. Se suponía que estaban trabajando en unidad más de uno, ¿verdad? Hagamos, estaban trabajando en unidad más de uno. Pero le quiero decir que el verso 27 lo que describe es que uno fue el que trabajó, uno fue el que hizo, y es descrito como ¿quién? Como el Todopoderoso. Dice, y crió Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo crió. Crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Amén. El segundo versículo, para irnos rápido, dice así, vaya a Génesis 3:22. El segundo versículo que estamos hablando de una supuesta pluralidad está en Génesis 3:22. Otra vez podemos mirar la expresión plural. Amén. ¿Lo tienen? Y a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque se trata de hablar del único bautismo que Dios reconoce en el cielo. Amén. A ver si nos alcanza el tiempo, pero es necesario, si no vamos a hacer otra. Vamos a continuar con esta parte. Amén. ¿Lo tienen? Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Está hablando de después que pecó Adán y Eva, y va a sacarlos del Edén. Amén. Y ese era el propósito. Ok, pero si usted lee el verso 23, el verso 24, si continúa leyendo el verso 23 y 24, podemos mirar que el que echó fuera del Edén al hombre, y mire, era Adán y Eva, pero pese a que eran dos, menciona nomás a uno. Ponga atención, porque esto es algo bien hermoso, que usted lo mire y ponga atención. Amén. Ponga atención, eran dos, porque ¿quién fue el que pegó? A Adán y Eva, ¿verdad? Pero menciona nomás a uno. Vamos al verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera, ¿a quién? Dice, al hombre. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjese lo que dice la escritura con atención. El verso 24 dice, echó pues fuera al hombre. No menciona a la mujer. Entonces, como quien dice que echó nomás a uno y dejó a Eva, echó a los dos, ¿verdad? O sea, aquí viene siendo viceversa de lo que dice. Hagamos
Era uno el que hizo. Y aquí echó fuera al hombre y eran dos. Pero quiero decir que siempre hay un misterio que Dios tiene en su palabra y es revelado para que usted y yo lo entendamos. No se trata de nosotros hablar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice ahí. Amén. El tercer versículo dice, vámonos allá a Génesis 11:7. Este es el otro versículo que habla de una supuesta pluralidad. Y aquí se trataba que él hacía una incitación a descender para confundir las lenguas. Amén. Trataba de descender porque sabe que el hombre había propuesto después del diluvio, había propuesto crearse una torre que llegara hasta la cúspide de los cielos. ¿Sabe qué? Y muchas de las cosas que el hombre se propone, persevera y las alcanza. Y Dios dijo, no es justo, porque de seguro él sabía que iban a fracasar. No es justo que estén trabajando, sabe que vamos a parar esta obra. Y hoy en día también el hombre va desenfrenado hacia el infierno. Y sabe que Dios está interesado en cortar ese caminar y darle una dirección nueva, la cual Él predestinó desde antes que naciera y antes de que fuera concebido. Amén. Es lo mismo que está pasando aquí en la Torre de Babel. Dice, así que vámonos al punto. 3:7 dice, 11:7, perdón, de Génesis dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Y una vez más, vaya al verso, regrésese al verso 6 y vamos a leer del 6 hasta el 8, se puede decir, para poder entender todo esto. Podemos mirar que fue Dios el que llevó a cabo todo esto, no fueron, como dice la escritura ahí, descendamos, confundamos ahí la lengua. Amén. Verso 6 dice así, y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero el verso 8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esta parte, otra vez, usted puede mirar que la respuesta está inmediata en el verso 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No dice los esparcieron, dejó el término plural y dijo los esparció Jehová, solamente uno. Amén. ¿Estamos bien? Gloria a Cristo Jesús. Así es que el primer punto que miramos en cada situación, podemos mirar que tiene su respuesta en el siguiente o el tercer versículo para abajo. Amén. El último, el cuarto texto, estamos hablando de Isaías capítulo 6 verso 8, que ya lo leímos ciertamente, pero es bueno que lo leamos otra vez. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y la respuesta una vez más, como lo leímos, ese sí lo leímos, capítulo 6 verso 1 al 7. Quien miró Isaías que estaba sentado en el trono era el rey Jehová, al rey Jehová de los ejércitos. ¿Estamos bien? Gloria a Cristo Jesús. Entonces el propósito, vamos a ver si podemos lograr alcanzar a llegar lejos en este punto. Amén. Ahora, les quiero decir, el propósito de Dios para los que estamos aquí, no se habla de tres dioses. Nosotros también creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero miren cómo dice la Escritura. Creemos porque así está establecido. Creemos en tres manifestaciones, no tres dioses. Son tres manifestaciones, y Dios se manifestó de muchas maneras y de muchas formas. No solamente se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vamos a empezar el tema. Cuando salieron de Egipto, dice que una nube a ellos los cubría de día. ¿Cómo se manifestó el Señor? En una nube. No podemos decir que también allí con ese ya eran cuatro, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó cuando era de noche? Una lumbrera de fuego. No podemos decir que era otra manifestación semejante a las que estamos hablando. Ciertamente, si hablamos de las tres manifestaciones o títulos que le da aquí en el libro de Mateo que vamos a mirar que estas tres manifestaciones se manifestó como Padre en la creación, que en realidad si vemos es el Espíritu Santo. Porque lo que dice el libro de Génesis capítulo 1
verso hacia el frente, dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo: sea la luz. ¿Quién fue el que empezó a hacer todo? El Espíritu Santo. No dice que el Padre. Otro punto muy importante para poder llegar lejos es que cuando vino el Señor, dice que el ángel le habló a María, y por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. No dice que vino el Padre, dice que el Espíritu Santo. Entonces Jesús, si fuera en el orden ortográfico o la ortografía gramatical como se dice, entonces Jesús sería hijo del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Dios, nos permite mirar, nos declara que son muchas manifestaciones, y déjele voy a decir, son títulos que tiene Dios. El libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, recibes 5 diferentes títulos, y son títulos que solamente se refería a uno que iban a ser, pero eran 5 manifestaciones diferentes. Amén. Entonces dice la escritura así, libro de Isaías capítulo 9 verso 6, dice: porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y empieza: llamarás su nombre, dice. Sé que a muchos no les interesa esto. Saben que el nombre ha sido un tiempo de controversia para muchos. Prohibieron que se predicara en ese nombre, y van a llegar a prohibir otra vez que se predique ese nombre, porque ese nombre es el que a usted y a mí nos salva. Ese nombre es el que a usted y a mí nos da el privilegio de nosotros pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero estos 5, déselo, el Señor lo merece, amén. Entonces estos cinco títulos que recibe en el libro de Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre, y empieza diciendo: admirable. Cuéntelos. Consejero. Mire, ese niño lo que era y lo que es. Dios fuerte, pero era hijo, ¿verdad? Padre eterno, al Rey Jehová. Ese es el Padre eterno. Y príncipe de paz. Entonces estamos hablando de títulos que recibió el Todopoderoso y manifestaciones, las cuales podemos mirar que fueron muchas, pero es uno solo el que se entregó, uno solo que se presentó, uno solo el que hizo todas las cosas. Amén. Ahora, para poder mirar Mateo 28, 19, ahora sí, si usted gusta, vaya a la escritura. Esto es la gran comisión. Pero vea desde antes del 18, nos vamos rápido porque el tiempo nos alcanza, y no nos alcanza, siempre nos hace falta. Y les quiero decir que lo peor de todo es que nosotros estamos muchas veces sobre el tiempo. Si usted y yo hubiéramos notado que la iglesia antigua, hermanos, ¿sabe qué? Se desvelaba escuchando y hablando de la palabra de Dios. Vamos a empezar desde el verso 16, 28, 16. Amén. El Señor, antes de ascender al cielo, les dio una orden a los 11 discípulos. Eran 11, ¿verdad? Y este orden era un orden que los discípulos, ellos obedecieron. Estamos hablando todavía de lo mismo, no vayan a pensar que cambiamos el tema. No, estamos hablando el único bautismo que es reconocido en el cielo. Amén. Pero los 11 discípulos, dice así, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Este era un orden de Dios, que tenían que ir allí a ese monte y esperar. Y cuando Él se presentó, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero no todos. Dice, pero algunos que dudaban, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren el punto aquí: toda potestad, todo el poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que si había potestad o alguien que estuviera con potestad en el cielo, le voy a decir que Él estaba sobre esa potestad. Si usted mira el libro de Filipenses, después va a mirar que dice que ese nombre lo recibió para que todo lo que existe se doble
en el nombre de Jesús. Sería un Dios imperfecto que Él hubiera criado un hijo para después Él doblegarse ante su hijo. Sería un Dios imperfecto. Pero estamos hablando de un Dios perfecto. Un Dios perfecto. Que Él mismo era, porque así dice la Escritura. Capítulo 5 del libro de 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba ¿quién? ¿En quién? En Cristo, reconciliando al mundo de sus pecados. No tomándole en cuenta, dice, sus pecados. Amén. Ahora, Dios estaba en Cristo. En el libro de Juan le dijo a Felipe: yo y el Padre uno mismo somos. Amén. Entonces, para poder entender todo esto, pero dice así, verso 17: y cuando lo vieron, dice, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, este verso 19 se conoce como la gran comisión. Esta comisión fue dada a los 11 discípulos. Mire, tome en cuenta que estos discípulos recibieron un mandamiento, porque ese es un mandamiento que tenía que llevarse a cumplimiento. No era nomás recibir el mandamiento y ellos hacer como ellos quisieran, no. Se trataba de ellos hacer como Dios les ordenó. No sé cuántos de ustedes se atrevan a decir que los discípulos se equivocaron o que Pedro se equivocó. Amén. Pero dice el verso 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y empieza aquí: bautizándolos en el nombre del Padre. Otra vez la dramática. Fíjese: nombre del Padre y nombre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra "y" menciona de un nombre. En el nombre del Padre es un nombre. En el nombre del Hijo es un nombre. En el nombre del Espíritu Santo es un nombre. Nosotros sabemos que no son tres nombres. La palabra de Dios nos enseña que es un solo nombre. Isaías 52:6. Déselo, el Señor lo merece, déselo, el Señor lo merece. A Él sea la honra y la gloria. Isaías 52:6 dice: por esta causa, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Por esta causa. Y aquí que mi pueblo sabrá mi nombre. Ese nombre estaba y estuvo oculto por muchos siglos, pero Dios le plació revelarlo y se los iba a revelar a sus discípulos. Le voy a decir, la iglesia de Jesús nació el día del Pentecostés. Amén. Y esta iglesia que nació el día del Pentecostés, este mandamiento que les dio aquí en Mateo 28:19 lo tenían que llevar a cabo. Pero si usted mira, son 4 diferentes evangelios que tenemos escritos, o evangelistas, para que mejor me entiendan. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 describen diferente el mandamiento. Amén. Si usted quiere mirarlo después en casa, mírelo, así que va a poder mirar repetidamente. Pero si usted mira el libro de Mateo, me enseña 28, del 16 hacia adelante, a los 11 discípulos les mandó. Y les dijo el Señor que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un nombre, no son 3 nombres. Estamos hablando de 3 títulos, ciertamente, que menciona enfrente, pero es un nombre en revelación. Amén. Y el punto dice aquí: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice: yo estoy, no dice he aquí nosotros, ¿verdad? Dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sella. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De lo contrario voy a decir: y aquí nosotros estamos con nosotros hasta el fin del mundo. Ciertamente les quiero decir, la iglesia que fue instruida, que fue los 11 discípulos, les voy a decir que se unieron otras personas hasta ser 120, o sea que en sí fueron 111 personas más que se unieron. En el libro de Juan, si usted mira el capítulo 1, lo que empieza diciendo Juan: preparó el camino, y Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es a saber, a los que creen en su nombre. Capítulo 1, verso 10 hasta el 12. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no son engendrados ni de carne ni de sangre, ni de potestad de hombre. Amén. Ahora, si vemos el libro de Marcos, lo que dice el capítulo 16, verso 15 y 16, ir por todo el mundo otra vez, y le habla a los 11 discípulos. Ya se vio ahorcado que el Judas Iscariote, y les vuelve a mandar el mismo mandamiento, la comisión, y con lo que les dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Y la revelación del nombre del Padre, la revelación del nombre del Hijo y del Espíritu Santo, allí les menciona. Y en mi nombre, dice, en mi nombre, no en los nombres, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y aun si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Entre sus manos tomarán serpientes y no les dañarán. Esto es el poder de Dios. El libro de Lucas, capítulo 24, verso 44 hasta 47, les explicó y les dijo: todo esto fue para que se cumpliera lo dicho por el libro de los Salmos, por Moisés y por los Salmos, por los profetas. Todo esto se cumplió. Y así, dice que así convenía que fuera. Pero el verso 27 dice: y entonces les abrió el entendimiento y les mandó que predicasen en su nombre el perdón de pecados. Entonces ahí podía haber dicho: en sus nombres el perdón de pecados. Amén. Pero ahí les voy a decir: pero no vayan, dice, no vayan hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Los mandó, y aquí es donde entramos al punto. Les quiero decir que esto no es un mandamiento de esta iglesia, tampoco es una norma de esta iglesia, tampoco es que nosotros porque creemos o porque queremos creer así creemos, es porque Dios así lo estableció. Amén. Así lo estableció Dios. Qué hermoso es que usted se mire en ese espejo, en esa palabra. Si usted se mira en ese espejo, esa palabra, usted está en un fundamento que está establecido por Dios. Dios así dijo: edificado sobre el fundamento de ¿quién? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Capítulo 3, verso 11 del libro de 1 Corintios dice: porque nadie menciona, y estrictamente dice nadie, o sea, cierra el asunto, dice: porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. En otras palabras, este fundamento está puesto por Dios para llevarlo a cabo en obediencia. Gloria a Cristo Jesús. Dele la honra, Él la merece. Amén. Por obediencia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Él es el fundamento. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que, permítanme un poquito más. En el libro de San Juan, capítulo 3, lo que estábamos hablando también, esto me es un privilegio decirlo. Cuando llegó el Señor y tomó su ministerio aquí en la tierra, les quiero decir que los religiosos de ese tiempo se preocuparon. Y vemos a uno de ellos que fue de noche y dice, se llamó Nicodemo. Y la expresión de Nicodemo le hace saber en el capítulo 3, verso 1 para abajo, le dice: Rabí. ¿Sabe por qué? Porque él lo toma como maestro. Porque sabe que algo Dios le permitió mirar en Jesús. No se dirige como pensaron aquellos religiosos, porque aquellos religiosos lo pensaban y también juzgaban a Jesús como un charlatán. Sino él dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque si no fuere Dios contigo, dice, no harías lo que ya has hecho. O sea, había hecho cosas que lo impactaron a Nicodemo. Pero la respuesta de Jesús fue directa. Y aquí es donde es el punto, para usted y para mí.
La respuesta, en vez de decirle, ¿quién te dijo eso? O ¿de quién lo oíste? Le dijo, hey, de Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Entonces la respuesta de Nicodemo fue lógica. ¿Cómo el hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre? Y la respuesta otra vez de Jesús fue directa. Si no nacieres de agua y espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Gloria a Cristo Jesús. Por eso es el único bautismo que es reconocido por Dios en los cielos. Ahora les quiero decir, no se crean que no había habido bautismos antes. Siempre ha habido bautismos, o había habido bautismos en la palabra de Dios. Tenemos muchos bautismos. Pero acaba de pasar un bautismo que fue ordenado por Dios. Dice que Dios mandó a Juan. Déjenle, voy a decir que él tenía que ir y promover y enseñar y predicar el evangelio. Le voy a decir, y era un evangelio que todavía de alguna manera nadie conocía, pero él empezó con un mensaje fuerte: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y después que se empezaron a arrepentir las personas, les dijo, hey, ahora generación de víboras, ¿quién les enseñó? Se dieron cuenta que había un Dios poderoso que estaba moviéndose, y se dieron cuenta que esto venía de Dios. Si no, sabe que crucifican antes de tiempo a Juan, pero era un orden de Dios y tenía que llevar su cumplimiento. Preparó el camino como Dios lo predijo a través del profeta. Amén. Pero aquí ya el Señor ya estaba caminando en su ministerio, y Nicodemo se maravilló. Les quiero decir que Nicodemo fue bautizado en el nombre de Jesús. Después lo pueden mirar ahí en el libro de los Hechos. Pero les voy a decir, el punto es este. Sigamos un poquito para adelante. Si no nacemos de nuevo, pero se trata, el bautismo es precisamente un nacimiento para salvación. Pero no se trata de nacer como nosotros queramos, ni tampoco como la gente piense. Trata de nacer como Dios dice que nazcan. Cuando el Señor les dijo ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, del verso 44 hacia adelante, dice, pero no vayan hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En otras palabras, hasta que no los llene yo con mi presencia. Entonces, ¿sabe qué? Ellos acudieron al aposento alto, y descendió el día del Pentecostés, el Espíritu Santo sobre ellos, y había gente de todo el mundo. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando miraron este acontecimiento, dice que los empezaron a juzgar. Estos tomaron del bueno, están borrachos, están llenos de mosto. Y otros dijeron, estos están locos. Un juicio injusto. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro se levantó como lleno del Espíritu Santo. No era el apóstol Pedro, no era Pedro o aquel varón que el Señor encontró antes de ser Pedro, sino que ya era otro Pedro que Dios había restaurado. Dijo, estos no están locos ni están llenos de mosto como ustedes piensan. Eso fue para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Joel, cuando dijo en capítulo 2 verso 28, en los postreros días derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Y ustedes son testigos de eso. ¿Sabe qué? Mire lo que estoy diciendo, porque este es el primer mensaje y es la inauguración de la iglesia de Cristo. Es la inauguración de la iglesia de Jesucristo. En la inauguración de la iglesia de Jesucristo pasó algo tan maravilloso, tan impactante, que muchos lo pasamos como si no hubiera pasado nada. Pero el mandamiento de Mateo 28 y 19, ahí fue el cumplimiento, porque ahí estaba Mateo, el que escribió Mateo 28 y 19, que los llevó al punto que se compungieran, que se arrepintieran. Y dije, sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Dios lo ha hecho Señor y Rey. ¿Sabe qué? Ciertamente ellos todavía, ¿de qué manera les hablaba? Una manera que es confundible tal vez. Dios lo ha hecho Señor y Rey. Entonces dice que ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás hermanos varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para cuantos el Señor Jesús llamare. Déjale, voy a decir, si hubiera una equivocación, allí estaba Mateo, le hubiera dicho, espérate Pedro, a mí me dijo que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y en el nombre del Espíritu Santo. Pero todos recibieron la misma revelación. Le voy a decir, se les abrió el entendimiento cuál era el nombre. Amén. Denle el aplauso, el Señor lo merece. Él es digno. Y les quiero decir esto porque a partir de ahí para enfrente, todos los bautismos que tenemos, todos fueron en el nombre de Jesús. Gracias a Dios porque tenemos un testimonio real y verdadero de la iglesia que Dios inauguró el día del Pentecostés. El testimonio de esta iglesia está establecido y dice la Escritura, yo no lo digo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si la Biblia se quedara en Mateo 28, 19, podríamos decir que muchos tienen razón hoy en día. Pero ¿sabe dónde tenemos el último libro de la Biblia? Se llama Revelación, que fue con el que empezamos. Y fue también en esa revelación donde Dios le habla a Juan y le dice, habla a las 7 iglesias de Asia. Y de cada iglesia tiene una queja. No se cree que nosotros estamos, déjele voy a decir que a salvo de esa reprensión de Dios. Muchos han dejado su primer amor aquí. Muchos han dejado de poner en prioridad lo que es primero. Además, Dios quiere que usted y yo predicamos el nombre. Cuando el Señor empezó a usar a sus discípulos, los primeros 3,000 fueron bautizados en el nombre de Jesús. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 38 hasta el 42. Lo que dice la Escritura es que, y con muchas otras palabras les decía, ser salvos de esta perversa generación. ¿De qué manera podía alcanzar la salvación el ser humano de la perversidad de las generaciones? Solamente hay un nombre, está escrito en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Y les hizo saber, la palabra de Dios nos enseña, dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que todos los bautismos que están en el libro en todos los libros de la Biblia, todos fueron en el nombre de Jesús. Ahora les quiero decir, estamos hablando de una deidad que usted está completo en Cristo. Amén. El libro de Colosenses capítulo 2, para que usted y yo miremos, dice la Escritura, porque hay polémica en todo esto. Muchas veces piensa la gente que esto es parte de la religiosidad que a nosotros nos lleva en la iglesia, pero esto no es, nada tiene que ver con religiosidad. No somos religiosos, somos siervos que Dios ha tenido de alguna manera el favor hacia nosotros de revelarnos su nombre. Amén. Lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 6, dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acciones de gracias. Y luego dice el verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Mire, aquí menciona, según las tradiciones de los hombres, que son muchas, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme, no según Cristo. Dice, y aquí es donde está para usted y para mí, dice, porque en Él, en Cristo Jesús, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Ciertamente, Dios es manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo es el que nos guía hasta alcanzar la vida eterna. Son manifestaciones, no son nombres. Ahora les quiero decir, si alguien de verdad quiere tener el bautismo que he reconocido en el cielo, necesita vestirse de Cristo. Yo no lo digo, necesita bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es lo que le viste de Cristo a un ser humano? El nombre de Jesús. No lo digo yo,
Abra su Biblia, el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 27. Así lo está estableciendo Dios en su palabra, y es justo que usted lo mire, es justo que usted lo alcance a discernir. La escritura nos menciona y dice que el que en Cristo es bautizado, dice, de Cristo está vestido. Entonces, para que usted pueda vestirse de Cristo, necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo. Amén. Den un aplauso al que vive y reina para siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Él es el Todopoderoso, no es cualesquier Cristo, es el Todopoderoso. Usted y yo podemos mirar, el libro de Isaías nos enseña, nada más hay un Salvador. No hay dos Salvadores. Nada más hay un Dios, no hay dos dioses. Es necesario que usted mire la Biblia. Cuando usted vea en la palabra de Dios, realmente Dios nos permite visualizar textualmente que Dios es uno. No son dos, no son tres. Dios se presentó y siempre se ha presentado como uno solo para hacer todas las cosas. Ciertamente está invitándolo a usted a participar, pero Dios es el que obra en usted. Cuando yo oro aquí por alguien y es restaurado, es sano, no vaya a pensar que yo fui el que lo sané. Es Dios el que lo sanó. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Dice así: hay muchos que se llaman ser testigos, pero déjale voy a decir que de los que se llaman ser testigos de este tiempo, ninguno ha sido testigo de las maravillas de Dios. Está hablando de los testigos que caminaron y vieron la gloria de Dios de una manera que Dios hablaba cara a cara con ellos. En el libro de Isaías, capítulo 43, verso 10, dice así: dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Luego dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Verso 11 es importante. Yo Jehová, y fuera de mí, dice, no hay quien salve. La palabra Jesús, una vez más les vuelvo a reiterar, si usted no conoce el significado de esa palabra o del nombre de Jesús, no va a poder entender quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús quiere decir Jehová salva. Amén. Jehová Dios Salvador. Y le voy a decir, el libro de Isaías capítulo 7 verso 14, le dijo al ángel, le dijo el Señor al profeta, le dijo, y he aquí que el mismo Señor os dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Tampoco conocían qué quería decir Emmanuel. Pero ¿sabe qué? Ya en el libro de Mateo capítulo 1, del verso 21 para adelante, ya le dijo que pusiera por nombre Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Les explicó y les empezó a decir, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Y les da lo que quiere decir Emmanuel, que traducido a los hombres es Dios con nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dele la honra y la gloria a nuestro Dios. Así es que usted y yo tenemos un privilegio grande. Y no sé, ya se hizo tarde, pero les quiero decir esto. Vamos a tener que dejar este asunto para que usted mire detenidamente después todos los bautismos que hubo en el nombre de Jesús. Y si hay alguien por ahí que se ha bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, déjele, voy a decir, la palabra de Dios no es para contender, es para aprender, enseñar, redarguir en confianza. Puede venir y yo también puedo aprender. Y me puede decir, mira, aquí hay un bautismo que se hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y podemos dialogar, y yo creo que yo estoy también abierto para aprender. Pero déjele, voy a decir, hasta ahora no he encontrado ningún bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero he encontrado miles en el nombre de Jesucristo. Después menciona ya no miles, multitudes. Amén. Todos en el nombre de Jesús. Ahora,
Si usted fue bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, le voy a decir que no se mencionó ningún nombre en usted. Con todo respeto, usted no está bautizado en el nombre de Jesús. Amén. La polémica que han puesto, le digo, es polémica porque eso es politeísmo, filosofía, como dice el libro de Colosenses que usted mismo leyó, filosofía de hombres. Amén. Y yo le voy a decir que todo esto usted lo tiene que mirar de una manera que usted lo pueda discernir. Amén. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, de filosofías y huecas sutilezas. Se trata de que usted y yo aprendamos de Dios y nosotros nos fundamentemos en Dios. Amén. Les quiero decir esto: si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tome en cuenta que no se ha invocado ese nombre en usted. Un día se va a dar cuenta, cuando ya llegue a la presencia de Dios, y va a decir: todo lo hiciste en mi nombre, pero ¿por qué no te bautizaste en mi nombre? Él dice que viene por una iglesia llamada ¿de qué? De su nombre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Lo vamos a dejar con este versículo. Yo creo que usted y yo vamos a tener la oportunidad después de escudriñar y detenidamente mirar todo esto. Amén. Les voy a decir que para usted y para mí va a ser algo que es posible que miremos con nuestros ojos. Amén. Una vez más, abra su Biblia y vamos a mirar un versículo más. Usted y yo fuimos de alguna manera invitados por Dios por misericordia, no porque usted y yo lo merezcamos, pero por misericordia. Y esta es la parte que usted y yo tenemos que mirar, que hay un propósito por el cual usted y yo tenemos que recibir este nombre. Amén. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versos 20, 21 y 22, y vea por qué es el propósito. Amén. Y ahí vamos a quedarnos y después vamos a continuar de ahí para adelante la próxima vez, si Dios me permite llegar, y si no, alguien más va a predicar esto, porque esto está en el corazón de muchos ya. Amén. Dice así, lo que yo se los voy a narrar ya, dice: pero edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero estamos hablando de la edificación donde tiene que ser. Verso 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que todos los del nombre debemos de ser morada para el Espíritu. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y este es el propósito de Dios, que usted y yo tengamos un fundamento inmovible. ¿Se acuerda? Yo hablé de una edificación que está establecida también por Dios, de los que establecen su manera de pensar en la arena. No hay un fundamento. Llega la sana doctrina y sabe que se queda tambaleando su manera de creer. Pero si usted se establece en el fundamento de apóstoles y profetas, y es la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, nada lo va a mover. Va a estar firme, y usted va a tener un fundamento que es un fundamento bíblico. Amén. Le voy a decir, hoy en día se habla mucho de lo teológico, pero le quiero decir que la teología no es la que respalda, ni soporta, ni sostiene la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la que debe de soportar a la teología. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. Vamos a gozarnos y vamos a seguir aprendiendo. ¿Cuántos están dispuestos a aprender? Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar por nuestros hermanos que están a través de estos medios con nosotros. Y también vamos a orar por los que se nos pasó a orar hace un momento. Recuerden, oremos allá por nuestros hermanos en la India. Tengámoslos en oración. De igual manera, sigamos orando por la iglesia que el Señor ha puesto en este lugar, este ministerio, por los ministerios que están trabajando en esta obra, que el Señor nos permita reconocer. Le voy a decir, va a haber algunos cambios, tal vez vamos a incitar a nuestros hermanos a que ellos estén dispuestos a crecer un poquito más. Y les quiero decir que si usted está incitado, no es por mí, es por Dios. Yo solamente les voy a decir, Dios dice. Amén.
Oremos, así es que vamos a orar y despedirles programación. Después oramos aquí todos juntos. Amén. En nombre de Jesús, Señor Jesús, bendice, Padre amado, a aquellos que están detrás de esta pantalla. Poderoso Dios, tú, Señor Jesús, sé con ellos. Bendíceles, Padre bendito, en sus vidas, sus hogares, Señor, sus familias, Señor Jesús. Cuida de ellos, maravilloso Dios, y tú sé con cada uno de ellos, Señor Jesús. Permítenos, Padre amoroso, seguir creciendo en entendimiento, Señor Jesús. Seguir, Padre amoroso, aprendiendo de ti. Opera, Señor, ese milagro en cada uno de tus siervos, Padre amado, y que podamos nosotros entender ese nombre, Señor. Padre bendito, que nos permita, Señor Jesús, llevarlo, Señor, como lo que es el Todopoderoso en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso, por ser tan bueno, y bendice a cada uno de tus siervos. Te pedimos por nuestros hermanos allá en la India, Señor Jesús. Padre amado, por nuestro hermano Yandeño, Señor, bendice su familia, sus hijos, nuestros hermanos en Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Y despide esta programación de este lugar nunca de tu presencia, Señor, Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ahora usted